Saludos de Cristo Jesús, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Puestos de pie, vamos a orar para empezar el desarrollo del estudio de la palabra de Dios. Oremos ya. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde. Te agradecemos por darnos este tiempo para poder desarrollar el estudio de tu palabra. Gracias por la vida y por la salud que tú nos has provisto, y también estos tres eventos muy especiales que queremos hacer, en especial el estudiar tu palabra, el cantar esta hermosa canción y también el comunicar los unos a los otros. Que se haga tu voluntad. Gracias por cada hermana y hermano que se encuentre aquí. De igual forma por las hermanas y hermanos que están conectándose, y también por las hermanas y hermanos que van a llegar. Oramos para que puedan apresurarse y de esa manera estudiar y entender tu santa palabra. Gracias te damos por darnos la vida y la salud. En Cristo Jesús oramos. Amén. Saben que tomen asiento ya. A continuación vamos a observar, usted tiene en pantalla, así dice, vamos a observar ya. Dice: Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel. Hoy es Cayambe 2022, agosto 17, miércoles, ya mandaron las dos. Miércoles 17, este es el boletín número 225, JJUS nombre, ¿entendió? Por lo tanto, vamos a leer la palabra de Dios a continuación en el libro de Salmos, capítulo 55, versículos números 16 al 17. Puestos de pie, vamos a leer ya. Y usted tiene en el boletín, en la portada, vamos a leer estos dos versículos. Pongámonos de pie y leamos ya, a la voz de tres. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré,
y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tomen asiento, por favor. ¿Cuántos están muy gozosos en entender y estudiar la palabra de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Solo bonito? ¿Por qué no un poquito más? A continuación vamos a cantar esta hermosa canción. Esta canción se titula Dios Incomparable. Esta canción fue realizada por un grupo de cantantes, no sé de qué país, pero es un gran privilegio tenerlas, y se llama Generación 12. En un momento nosotros recuerden que somos la generación 21, pero esta es Generación 12, creada en el año 2012. Amén. Vamos a cantar, ¿ya? Pilas ahí, por favor, acompáñennos ya. Mis hermanos, buenas tardes. Vámonos de pie y vamos a empezar el estudio de la palabra de Dios, alabando a nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar, en gratitud, alabarle con nuestras voces a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a cantar. Dios de mi corazón. Yeah.
Tomemos asiento. Los boletines. ¿Saben? A continuación vamos a abrir nuestros boletines. Ustedes tienen en la parte intermedia. Por favor, hermanas y hermanos, en la parte de su lado izquierdo tiene lo que es el bosquejo de desarrollo de lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? En el lado de su lado derecho tiene lo que es las peticiones personales y peticiones generales. Amén. Dicho esto, vamos a ir leyendo, por favor. Aló. 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 En la parte de atrás, o solo con eso. Yo soy asistente de igualdad. Vamos a leer, entonces, mi canecita, empecemos. ¿Qué dice ahí, hija? Dice, estudio bíblico bautista, Dios es fiel, número 78 en Apocalipsis. Amén. A continuación, por favor, Yahshua, ¿ya? Vamos a buscar en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulos números 1, 19, ¿ya? Seguimos con ese texto. Es un texto lema que vamos a repetir por varias ocasiones. Así es que mi hermana y mi hermano, puestos de pie, vamos a leer, ¿ya? ¿Qué dicen ustedes? Con ganas, con ánimos, que si van a comer algo más fuerte. Leamos, ¿ya? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Tomen asiento, ¿ya? Por lo tanto, a continuación, Joshua, estamos viendo y usted tiene como, ¿a quién le toca leer ahí? ¿Qué dice ahí? El título, el Apocalipsis. Entonces, de manera más estricta y específica, vamos a ver, y este es el tema que dice a continuación. ¿Quién a quién y para quién nos debe escribir la primera carta? Amén. Entonces vamos a pasar de manera muy rápida. Estamos estudiando a continuación qué dice ahí. Detalle relacionado con el Apocalipsis. Exactamente. Estamos en el 15º detalle, o sea, el número 15, Romanos. ¿Qué dice ahí con el número 15, Romanos? Dos por amigo. 15, las 7 cartas para las 7 iglesias. Amén. A continuación vamos a leer. ¿Qué dice ahí? ¿A quién toca? Basados en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, Reina Valera 1960. Entonces, en esta parte del libro de Apocalipsis observamos que hay 7 cartas muy importantes para las 7 iglesias. Amén. Amén. Entonces, vamos a observar. Y usted tiene con número 6. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca? Su respectivo estudio. Amén. Estudiaremos, mejor dicho, estamos estudiando sobre algunos aspectos muy necesarios en cuanto a la primera carta enviada a la primera iglesia cristiana, ¿ya? Usted tiene ahí la primera carta con literal a la primera iglesia. ¿Qué dice ahí? A Éfeso. Apocalipsis 2:1. Amén. Entonces vamos a leer Apocalipsis 2:1. Hay que agradecer al Papito Dios que hemos culminado Apocalipsis capítulo 1, todo el capítulo. Ahora vamos a leer puestos de pie Apocalipsis 2:1, ¿ya? Y vamos a estudiar esta parte. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Tomen asiento, ¿ya? A continuación, ¿qué dice? Ahí le toca a Joshua. ¿Qué dice el rey? El versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 2, tiene 4 partes importantes. Amén. Por lo tanto, recuerden, la primera parte muy importante usted tiene como el número 1. Nosotros, el primer punto, habíamos estudiado esto. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el rey? 1. Jesús ordena a Juan a escribir al ángel de la iglesia en su Apocalipsis 2:1. Amén. Entonces recuerden, cuando habla la palabra escribe, está hablando de la carta al ángel. Recuerda esta palabrita ángel, es pastor, y de la iglesia, está hablando de la iglesia de Éfeso. Solo una pregunta, ¿quién era el pastor de la iglesia de Éfeso? Pablo. ¿Ya? Y luego algunos más, y luego Exacto, después de Pablo, ¿quién era? Timoteo, Timoteo. Después de Timoteo, Priscila, Aquila, después de eso, ¿y dónde? Apolos, y después de eso, Juan, Juan, el discípulo amado. Y finalmente, Policarpo.
¿Quién se acuerda cuándo terminó esta madre iglesia? ¿Cuándo se acabó? En el año 85. No. Entonces no. ¿Alguien se acuerda tal vez? En el año 256 se acabó esta madre iglesia, ¿ya? Entonces recuerden, está hablando cuando dice escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, al pastor o mensajero de la iglesia, y se les llama ángel, y la palabrita es ángelos en el idioma griego. ¿Y saben qué significa? Mensajero. Pero no está hablando del ángel del cielo, está hablando en Apocalipsis, específicamente del Apocalipsis. Cuando habla la palabra ángel, está hablando del pastor, ¿sí? Que da y hace referencia a esa parte, ¿ya? Muy bien. Ahora, la segunda parte, muy importante, es si usted tiene con el número 2. Sí, eso es el 2. Jesús tiene 7 estrellas en su mano derecha. Apocalipsis 2:1, la segunda parte. Amén. Entonces vamos a ver a continuación, yo le puse, ponle el hijo ya, puestos de pie, vamos a leer esta segunda parte del versículo y ¿saben qué dice? A la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:1, la segunda parte del versículo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Tomen asiento ya. A continuación, usted tiene con el primer guión, ¿a quién le toca leer ahí? Creo que le toca a mi cadencita que dice ahí. Bueno, cuando la palabra de Dios nos dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, se refiere que nuestro Señor Jesucristo tiene a los 7 pastores en su mano derecha. Eso es la manera cuando habla en Apocalipsis, el que tiene las 7 estrellas, está haciendo caer en cuenta, recuerden, puedes ampliar aquí, hijo, no sé si ustedes observan, pero Jesús está con su mano derecha teniendo a las 7 estrellas. Esto se refiere a los 7 pastores. La palabrita estrella en esta parte de la palabra de Dios se refiere a pastores, y la palabrita ángel también se refiere a pastores. ¿Se dan cuenta? Usted debe entender, debe observar y debe conocer en esa parte, ¿ya? A continuación vamos a observar, usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, si no vamos a observar el siguiente guión. Usted tiene el segundo guión, que dice ahí 2 estrellas. exacto, ahí déjame decir ya. Este viene del número, este es el número Strong 792 y es en griego, y la palabrita es aster, ¿sí? La palabrita aster que hace referencia a estrellas o astros. Cuando la palabra de Dios habla de estrellas en el idioma original, está hablando de astros, de todo lo que existe en el planeta Tierra. ¿Se da cuenta? Entonces vamos a observar qué dice ahí si leemos. ¿Qué significa? ¿Qué significa primeramente astros, planeta y otros astros celestes? Pero secundariamente en Apocalipsis significa mensajeros o pastores de las 7 iglesias. Amén. Verán, si ustedes quieren saber, vamos a ver el Apocalipsis 1:20, dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Se da cuenta? Entonces debemos observar que las estrellas en este libro de Apocalipsis están conectados con la palabra ángel, y la palabra ángel se refiere en este texto de la palabra de Dios a pastor. Entonces dicen, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que yo vamos a ver que has visto son las 7 iglesias. Entonces la misma Biblia nos da la respuesta a las preguntas o inquietudes o dudas que tengamos en cuanto a la Biblia. Entonces vamos a observar a continuación. Usted tiene el tercer guión. ¿Quién le toca leer ahí? Eso. 3, cuando la palabra de Dios nos dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, se refiere que nuestro Señor Jesucristo tiene el control de los 7 pastores de las 7 iglesias con todo poder para cumplir todo el plan de Dios y dar sus mensajes para cumplir el futuro. Amén. Recuerda, hermana y hermano, esto es así de manera primaria, hablando textualmente en el contexto de la palabra de Dios. Pero recuerde también, Dios tiene control de nosotros, los pastores. Nuestro Señor Jesucristo tiene control, tiene todo poder. Jesucristo trabaja a través del pastor para la iglesia, así como sucedió aquí.
Entonces, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, la palabra diestra se refiere a todo poder, toda fuerza, buena adiestración, buena enseñanza. Eso es lo que se refiere aquí, ¿ya? Por eso es lo que yo le puse. Y también dice para cumplir el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios en ese tiempo? Que las 7 iglesias puedan conocer todo lo que iba a suceder del Apocalipsis. Solo conocer, no ver. Ni nosotros no vemos desde el capítulo número 4, no vemos todavía todas esas catástrofes y cosas que pasan desde el número 4, desde el capítulo número 4, no vemos todavía. Y peor, en ese tiempo, en el primer siglo, no vieron todavía las primeras iglesias, 7 primeras iglesias. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tengo una pregunta yo. ¿Qué era la iglesia de Éfeso para las otras 6 iglesias? ¿Alguien se acuerda otra vez? Exactamente, era la iglesia matriz, era la iglesia madre, era la iglesia central. De la iglesia central enfocaba hacia la Odisea, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y otras iglesias más. ¿Se dan cuenta? Qué chévere, ¿verdad? Sí. Ya, vamos a seguir, ¿ya? A continuación, ¿saben qué dice? La tercera parte muy importante es si usted tiene con el tercer punto. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? Jesús camina en medio de los 7 candeleros. Apocalipsis 2:1, la tercera parte. Amén. Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a leer cómo es que camina en medio de los candeleros. ¿Se da cuenta? Ponle la siguiente micro, ya. Así dice la palabra de Dios. Creo que sí puse el versículo. Vamos a leer 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:1, la tercera parte del versículo. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ya, tome asiento ya. Hasta ahí era ya. Muy bien, entonces vamos a observar esta frasecita. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué dice? Primer guión, Josué, ponle por favor. ¿A quién le toca leer ahí? Cuando la palabra de Dios nos dice, al que anda en medio de los 7 candeleros de oro, se refiere que nuestro Jesucristo está siempre en medio del centro de las vidas de cada una de las iglesias. Amén. Debe entender usted, debe volver a Apocalipsis 1:20. Ahí dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, son los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, la palabra candeleros, ¿a qué se refiere? A las iglesias, al conjunto de creyentes de ese tiempo, de las 7 iglesias que estaban ahí. Y anda, o sea, el momento que cada persona recibe, acepta y cree que Cristo Jesús, está en el corazón Cristo a través del Espíritu Santo morando. Y eso es lo que mandó. Ahora, ¿por qué manda y por qué dice? Y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, era animándole. Recuerden que en el primer siglo había mucha persecución, mucha matanza, mucho odio, mucho maltrato, mucha torturación y muchas otras cosas más en contra del cristianismo, en contra de los cristianos. Entonces no era nada bueno como ahora. Ahora, imagínense, bacanísimo, venimos todo chévere, nos sentamos y vamos a servir, ¿qué? Después de que terminemos el estudio de la palabra de Dios, el cafecito. Y si es que han traído tocino, mejor. Muy bien, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta tal vez? Si no, vamos a ir con el segundo guión. Vamos a observar a quién le toca leer ahí. Exactamente, bueno, aquí me he equivocado, era candeleros, pero, perdón, déjenme leer ya. ¿Qué es esto? ¿Saben ustedes? Sí saben ustedes, ¿verdad? Exacto, 3087 es el número Strange. Recuerden que cuando hablamos del número Strange, estamos hablando del diccionario del idioma hebreo, griego y arameo. Pásenme acá, amigo. Síguele, exacto. Aquí tenemos la escritura y la palabrita candelero será aquí. Es lugnía. Sí, la palabrita es lugnía. Ahora sí, disminúyelo para que pueda leer. ¿Y qué significa? Dice, obviamente, instrumento de gran utilidad usado en el Antiguo Testamento, pero secundariamente en Apocalipsis significa las 7 iglesias de Dios.
Amén. Entonces recuerden que en el Antiguo Testamento los candeleros o los candelabros se usaban como lámparas y tenían 7 brazos, aquí como usted ve, en estas partes. Bueno, como la palabra dice, en medio de los 7 candelabros o candeleros. Entonces, en realidad, en el Antiguo Testamento daba luz, enfoque, entendimiento, abría el conocimiento. En ese tiempo, a las 7 iglesias, a través de la guía del Espíritu Santo, a su pastor y la enseñanza del pastor a la iglesia, y a través de todas estas cartas, dio a luz de todo lo que iba a suceder en el futuro. Juan ve en visión, en vivo y en directo, las cosas que iban a suceder, pero las 7 iglesias solo se imaginaban, así como ahora nosotros nos imaginamos. ¿Entendieron? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Si no, vamos a seguir al siguiente guión, ¿ya? El tercer guión, ¿qué dice? ¿A quién le toca ahí? Cuando la palabra de Dios nos dice que anda en medio de los 7 candeleros de oro, se trata sobre nuestro Señor Jesucristo, que cada día por siempre está en medio de las 7 iglesias para animar, fortalecer y bendecir. Amén. Ahora, recuerden que las 7 iglesias también representan los 7 tiempos, desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Recuerden que las 7 iglesias también simbolizan a las 7 iglesias que actualmente están. Entonces, hermana y hermano, cualquiera sea el detalle de las iglesias, circunstancias o complejidades, Cristo siempre está en el medio de la iglesia, en medio de su corazón. No se sienta triste. Y la palabra, aquí hay una palabrita, dice el que anda en medio. La palabra anda, andar, recuerden que es un verbo ya conjugado y está hablando el que anda, está hablando en presente, expresa su actividad incansable en la iglesia, guardándola de los males internos y externos. En los internos, que muchas veces suceden en nuestros pensamientos, y en los externos, las circunstancias, y muchas veces puesta por el ser humano o también por Satanás, los demonios. Así como el sumo sacerdote se mueve de aquí para allá en el lugar santuario. Y recuerden, en el templo, al principio, cuando hizo el tabernáculo, y a eso se les llama más antes o más después, cuando ya construyó físicamente, se les llamaba el templo, pero antes se les llamaba el tabernáculo. Y en el medio del lugar santísimo estaba ubicado lo que eran los candeleros. Y en medio de eso, y los candeleros eran lo que daban la luz. Ahora, hoy en día en realidad eso ya no hay. El tiempo del Antiguo Testamento se acabó. Lo que sí es que es un símbolo haciendo caer en cuenta que nosotros somos esa luz, esa sal, ese buen ejemplo. Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, y eso nos da esa luz, nos da ese entendimiento, nos abre nuestros conocimientos, porque Cristo está constantemente amonestando en nuestros corazones y guardando de los males. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús venció a Satanás cuando murió en la cruz y resucitó y todo eso. Entonces, nosotros no somos de verdad menos que Satanás y los demonios, somos más, pero a veces las complejidades, las circunstancias nos ahogan. Nosotros somos los causantes de abrir para que el pecado venga y caer. Así es que no debemos culpar mucho a Satanás, porque Satanás no sabe muchas cosas en realidad. Pero cuando usted cae en el pecado, allí está listo. ¿Por qué? Porque los demonios están pendientes de eso, ¿ya? Así es que, pero Cristo anda en medio de nosotros, que somos la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. ¿Entendieron? ¿Alguna duda, alguna pregunta ahí? De pronto algún churrasco por atrás. Vamos a ver el cuarto punto, por favor. Si no hay preguntas, este es el cuarto aspecto muy importante y necesario. Usted tiene con el cuarto punto, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Que Jesús ordena, Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Amén. Vamos a ver Apocalipsis 2.1, la cuarta parte de la... Y solo son 2 palabritas aquí. Ponle más bien. Sí, Joanita.
de acuerdo a su manera, sí. Por ejemplo, porque las personas que, las videntes, por ejemplo, algunas sí aseguran el futuro de alguien y algunas veces sí salen. Entonces, pienso yo que es porque Satanás obra. Pero Claro. me trae la duda de si él sabe el futuro de todos o solo de ciertas. No, de todos no. Satanás lo que hace es sembrar de acuerdo a las circunstancias, y como son hijos de Satanás, entonces, la verdad, Satanás no es que predice el futuro. Lo que él puede es hacer realidad del futuro, porque él no sabe en realidad del futuro. Ahora, y si así fuera, bueno, Satanás en realidad es un ser que ya no tiene arrepentimiento, es un ser condenado en realidad, es un ser sobrenatural, condenado y todo eso. Y si sabemos en cuanto a la palabra de Dios, él sabe que hay un lago de fuego ahí, él sabe todo en realidad, pero él piensa que no es para él. Pero en cuanto a la humanidad, él sí puede ir acomodando, porque son sus hijos. Es que toda persona que no tiene a Cristo Jesús son hijos de Satanás. Puede ir acomodando, no exactamente como la persona quiere, pero, y por ejemplo, en cuanto a la brujería y el chamanismo y todo eso, sí ven el futuro, pero es a través de poder diabólico, y es a ver, muchas veces esos son engañados, y son engaños en realidad. Ahora eso, lo otro también, en esto no tengo mucho conocimiento, pero las personas que venden el alma, por ejemplo, a Satanás, entonces Satanás puede cumplir todo lo que la persona quiere, y puede cumplir realmente, pero son manipulaciones en verdad, manipulaciones de Satanás. O sea, sí hace realidad, pero es más a la parte física y nada más. No es nada a la parte espiritual. Por ejemplo, si tú quieres lograr ser un buen deportista, o sea, y tú vendes tu alma a través de un sacrificio o un rito que puedas hacerlas, y él puede cumplirlas, dar logros y todo eso. Puede manipular, ¿verdad? Inclusive a los jueces, máquinas, tecnologías y todo eso. Eso sí, pero la verdad es un engaño eso. Porque al final tú ya vas directo al infierno, no tienes remedio. Si es que una persona vende el alma a Satanás, es como en sí que no la vende, porque de hecho esa ya es de Satanás. Si es que él claro, es que como es el hijo, entonces lo que sí cuando vende es más asegurándolo en realidad. Pero al momento que esa persona, y lo único que puede librar de eso es al recibir, aceptar y creer a Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús puede librar eso. Si no, se va directo al infierno. Eso ya. Vamos a ver entonces, este es Apocalipsis 2:1, la cuarta parte del versículo dice esto, dos palabritas. Vamos a ver con el primer guión que dice ahí a continuación. ¿A quién le toca leer? 1. Cuando la palabra de Dios nos dice esto se refiere que nuestro Señor Jesucristo manda, ordena y expresa al apóstol Juan el comunicado urgente hacer del futuro a la iglesia de Efesios. Exacto, entonces cuando dice esas dos palabritas, dice esto, es una orden en realidad. Vamos a ver el siguiente guión que dice allí, ponle eso. 2. Dice que significa la expresión, indicación, explicación, señal, exposición, orden, mando y ordenanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de cómo está la iglesia de Éfeso. Amén. Entonces, ¿sí entendió? Eso es lo que hace referencia cuando dice esto, ¿ya? Esta palabrita, esta palabrita viene del griego 3004 y la palabrita es legó. No sé si alguien legó, la palabrita legó está haciendo referencia de dice. La palabra dice viene del verbo decir y está conjugada
Sí, dice, está hablando en tercera persona. ¿Se dan cuenta? Muy bien, vamos a ver el último guión que dice ahí, tercer guión. ¿A quién le toca leernos? Cuando la palabra de Dios nos dice esto, se refiere a la oración a dar a conocer, a expresar y a escribir todo lo que la iglesia de Jesús está en viva, dice la verdad en los versículos siguientes. Amén. Entonces, hermana y hermano, nuestro Señor Jesucristo se dirige a la iglesia de Éfeso, recordándolo en primer lugar que Jesús la lleva en su mano derecha, la cuida, da todo su poder, es decir, que tiene todo bajo su control, bajo su protección. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros. Y recuerden que Cristo es el viviente, está presente en la iglesia, que tiene como misión ser luz del mundo, resplandece en medio de las tinieblas de esta tierra. Las comunidades cristianas, las iglesias cristianas que llevan esa luz a través de cada uno de nosotros, sea en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y actitudes, en nuestros testimonios, en nuestros ejemplos y en lo que nosotros actuamos. En realidad, por eso se les denomina candeleros o candelabros a las iglesias en el libro de Apocalipsis, porque nuestras obras iluminan, dan testimonio, dan ejemplo a este mundo perdido, a este mundo que necesita de Cristo Jesús. Eso es todo. A continuación, Joshua, como conclusión, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún sueño, algún chocolate por ahí? ¿No? ¿Alguna visión? ¿Alguna risa? ¿Saben? Sí, Jodita. Pero no es con el tema, pero igual puedo preguntar. Sí, pregúntame. Y si no puedo, ya sabes, ahí consultas. Con la Biblia nos menciona mucho de la interpretación de sueños que Dios daba a ciertas personas, como Daniel, incluso. Pero, José. Y yo me pregunto, ahora, de cierta forma, los sueños que tenemos, ¿sí se puede dar una interpretación? O sea, si uno sabe interpretar o no. Todo sueño tiene su interpretación. Lo que no se puede observar es que los sueños actualmente que nosotros hagamos, basarnos en la palabra de Dios, porque en realidad hay que tener cuidado. Hay muchos sueños que a nosotros nos suceden, pero debemos ir a la luz de la palabra de Dios. Si un sueño a mí me viene y está de acuerdo a la palabra de Dios, pienso que está bien. Pero si un sueño viene a mí y no está de acuerdo a la palabra de Dios, no está bien. Entonces, pero todo sueño tiene su interpretación. Pero hay que tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Actualmente el sueño no es, o sea, lo primero que hay que entender, los sueños que los profetas y ellos recibían era para poder ser revelada y adjuntar, compilar en la palabra de Dios. Ahora, actualmente esos sueños nosotros puede ser algo personal, de pronto que Dios esté diciendo o haciendo caer en cuenta a mí, pero no es para adjuntar en la palabra de Dios. Lo segundo, finalmente yo valorar y basar el sueño poniendo a un lado la palabra de Dios, eso está mal. Y lo tercero, un sueño puede ser cualquier cosa y de pronto tú puedes interpretar, pero teniendo cuidado. Eso es la neta. Así es que Dios obra en verdad de manera real. Más va Dios a obrar al 100% es a través de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay cristianas y cristianos que se enfocan en los sueños. Entonces se ponen a dormir y dicen, esperemos que Dios me hable por sueño. O sea, yo no digo que hoy está descartado, que Dios puede obrar, es un Dios todopoderoso, puede obrar inclusive en el sueño. Pero pienso que personalmente va a ser para mí, no para la iglesia local. Si yo sueño y vengo y digo, ¿saben qué? Anoche soñé, por ejemplo, yo soñé que mi papi me había estado siguiendo a pegar y muy molesto. Por ejemplo, eso yo no puedo venir a compartir aquí a la iglesia. Esto pasó, un pastor me quiso pegar a otro pastor y esto significa, eso está mal. Eso es para mí, o sea, digo de pronto,
yo voy a empezar a pensar, a interpretar, a ver, pero eso es para mí. Entonces, mayormente los sueños es algo personal, ¿verdad? Pero ahora, no con eso vamos a decir que, bueno, voy a soñar y ahora sí voy a dejar obrar. No, hay que ir a la raíz, perdón, a la luz de la palabra de Dios. Eso es en cuanto a los sueños, ¿ya? De todas formas, yo no soy creyente en los sueños. Yo pienso que ahora Dios sí puede obrar en una persona, pero es para la persona individualmente, no para la iglesia. En mí no ha obrado Dios a través de los sueños. ¿Y el déjà vu? ¿Al qué? El déjà vu, cuando sientes que algo haces y ya hiciste, o ya te pasó, da un sentimiento como que ya hice esto, o ya viví esto. Eso se puede tomar también como que pasó en verdad algo así, como una interpretación, o eso también es algo. No, es que los sueños casi siempre piensan. Recuerda que el alma, el espíritu está vivo en realidad. ¿Verdad? Tú ves lo que a veces las circunstancias que pasó en el momento de soñar es como que vuelve a repetir, o a veces también es como que anticipan algunas cosas, pero eso no es en realidad para poder yo creer y decir, bueno, ahora sí, así. No, realmente. En realidad los sueños depende, ¿verdad? Qué sueños sean también. Yo, por ejemplo, había soñado que yo iba a predicar la palabra de Dios. Y ya puse la música del tiempo y dije, faltan 5 minutos. Y me fui yo a ver porque me ha faltado de pasar el mensaje a la tablet. Y me demoré. Y al venir aquí, los hermanos ya no habían oído ningunos. Y los sueños son feos en realidad. Y después, y esto es algo triste, y yo vengo acá. O sea, no acá. No era el templo en realidad, era afuera. Y yo había estado desnudo yendo a predicar. ¿Se das cuenta? O sea, los sueños son, o sea, ¿y ahí qué voy a interpretar? Es algo que, wow, sucedió. Y yo, claro, al despertar, sí me asusté y dije, wow, eso sucedió en realidad. No, pero gracias a Dios había sido un sueño. Eso ya. Así es que eso ya. Entonces, como conclusión, eso es todo en cuanto al versículo número 1 del capítulo número 2 de Apocalipsis. En el siguiente estudio vamos a ver el versículo número 2 del capítulo número 2, ¿ya? Vamos a ponernos de pie en la parte de la oración por el hijo, ¿ya? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor. Después de esto vamos a orar los unos a los otros. Después de eso vamos a servir un cafecito. Y quiero agradecer de manera muy especial por estar aquí. Oremos, por favor, ¿ya? Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo y espacio que tú nos has provisto, en especial en el desarrollo de tu santa palabra. Ahora pues al estudiar y poder culminar este versículo número 1 del capítulo número 2 de Apocalipsis, gracias por aclararnos algunos términos, algunas palabras que son muy escatológicas y a la vez muy técnicas y queremos entender. En realidad no son las mismas palabras que se pronuncian en el libro de Apocalipsis que en otros libros de la palabra de Dios. Queremos estar en tu bendición, en tu guía y en tu entendimiento. Oro por cada hermana y hermano que se encuentra aquí. En realidad no salga como entró, sino bendecida y bendecido, y también fortalecida y fortalecido. A la vez que puedan cambiar sus maneras de pensar, de hacer y de actuar. En tus manos encomendamos. Y de la misma forma, al comunicarnos los unos a los otros, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, ¿ya? Entonces quiero agradecer de manera muy especial. Quiero pedir un favor muy especial. Mi amor, ¿puedes venir a sentar un ratito? Solo quiero, en esto no quiero que ustedes se asusten, pero quiero que el hermano Vinche tome una fotito a nosotros. Así es que lo que pasa es que yo no voy a salir, yo ya tomé, pero yo no voy a salir. Entonces, ya, siéntate, mi amor. Por favor, mi estimado hermano Vinche, no tapen la cara. Hay jovencitos que están taparse, pero aquí somos adultos, personas mayores, ¿ya? Por favor, hermano Vinche. Venga, ponte en la casa, al lado de él. Verán a la cámara, chicos, ¿ya? Por favor.
¿Ya? ¿Ya? Ay, sí, disculpe. Ya. Mis hermanas y mis hermanos, el segundo favor que quiero pedirles es, yo no les había explicado en realidad, no les había dicho y a veces podemos cometer